Del poema Habrá que reunir las hojas. No es la sed, madre, no es el miedo, es tan solo la muerte que me acosa. De Julio Daniel Chaparro. El ejercicio de prensa y del periodismo en Colombia pues ha estado también, digámoslo, coartado, limitado, perseguido por los actores armados y también por los agentes del Estado. O sea, en un conflicto armado, digamos, la primera sacrificada es la verdad. Desde 1977, la Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado 142 casos de periodistas asesinados, junto con 93 casos de amenazas a reporteros en lo recorrido del 2014 en Colombia. Estas modalidades violentas y represivas perpetradas por múltiples actores han tenido como objetivo principal obstaculizar la búsqueda y divulgación de la información a través del control, censura y manipulación del ejercicio periodístico en el país por más de 70 décadas. Depredadores de la libertad de expresión en Colombia, por un lado, son todos los actores armados, donde hay una relevancia en este momento por parte de los grupos paramilitares, que en el último periodo han sido los protagonistas de las violaciones a la libertad de expresión en contra de los periodistas propiamente. Y por otro lado, tenemos también como depredadores a los políticos y al sector empresarial, que se ha aliado en muchas ocasiones con este sector armado, que puede ser el sector armado regular o irregular, y ambos terminan convirtiéndose en depredadores de la libertad de expresión. Yo creo que si miráramos el caso por ejemplo, de asesinatos o desplazados de periodistas en los últimos 30 años, yo creo que las cifras mayores de responsabilidad pueden estar en el paramilitarismo y en agentes estatales. Creo que ahí está. Por supuesto el ELN y las FARC también han atentado contra los periodistas, pero tal vez en menor proporción. No podían publicar nada que tuviera que ver con el grupo porque pues de cierta forma el grupo los amenaza de muerte en caso de que publicaran algo que no era. Entonces normalmente cuando iban a publicar alguna noticia tenían que primero pasar por el filtro de la misma autodefensa para autorizar que se publicara esa información. Cuando no hay un filtro y el periodista dice algo que no le corresponde, o sea que no es viable para el grupo, pues precisamente esa persona que sacó ese medio se convierte en un objetivo militar para el grupo. Las campañas de terror realizadas por los paramilitares, mayores victimarios de la libertad de prensa, en 337 municipios del centro y de la costa caribeña del país, no solo representan una violación al ejercicio periodístico, sino a la memoria y construcción histórica del país. De todo lo que pasó, el conflicto que vivió en la zona norte de Casanare, no hay nada relatado, nada escrito, por lo mismo porque nadie se atrevía a publicar. Además que pues allá había como complicidad del Estado, entonces normalmente siempre había en las mismas fuerzas, en el mismo, digamos, del mismo gobierno, en las mismas fuerzas militares, habían infiltrados que de cierta forma hacían llegar esa información allá a la autodefensa, entonces era difícil, nadie se atrevió a publicar. Es más, hoy en día esos comandantes ya están presos y hoy en día no hay nada escrito de allá, por lo mismo, por temor. A pesar de que los grupos guerrilleros como el ELN y las FARC no son considerados los mayores victimarios contra la libertad de prensa, sí ven a esta profesión como una amenaza para el funcionamiento y crecimiento de su organización. Los actores que hacen un ejercicio sistemático de violencia no les gusta mucho la veeduría, o sea, no les gusta que los fiscalicen, que los critiquen, que muestren lo que hacen. Como estos ejercicios de violencia de todos los actores tienen un nivel de criminalidad, de imposición, de autoritarismo, entonces el periodismo, si se hace con rigor de mostrar lo que pasa, de poner luz sobre los hechos, entonces a los actores no les gusta. Por esa misma capacidad que tienen los medios de llegar de forma masiva a los hogares colombianos, lógicamente representan una amenaza latente en el momento en el que informan a la ciudadanía, informan los actos bélicos que se cometen en la actividad de guerra, lógicamente están dañando la imagen de la organización, ¿cierto? Hablándolo en el sentido de combatiente, digámoslo así. Yo como combatiente veo que un medio de comunicación está hablando de lo que nosotros estamos haciendo, pero lo está hablando de una forma, podríamos decir, negativa para nosotros, que lógicamente es donde se entra a ejercer esa presión porque entra a causar daño importante en la organización. La labor periodística podría considerarse peligrosa cuando los grupos armados al margen de la ley y en algunos casos el Estado vigilan cada movimiento que da el periodista y presentan problemas para las investigaciones. Algunos periodistas tienen que dejar sus casas por obligación de algunos de estos grupos. Yo no tengo claro, pero creo que también pudo haber amenazado periodistas obligados al destierro, ¿cierto? Porque consideraba que colaboraba con el ejército
o tenía algún vínculo con el ejército. Hay zonas ya, donde la guerra ha sido intensa, que los periodistas, los actores han tratado de manipularlos, colocarlos de su lado. Nosotros dentro de la misma organización, que es el Frente 17 de las FARC, en el Huila, hacíamos algunas observaciones a las emisoras locales, ¿cierto? En este caso a HJWK, que es una de las emisoras en AM más importantes del departamento del Huila, y algunas emisoras pues, que estaban en el departamento frente a noticias que sacaban relacionadas con el grupo armado, y también con el periódico La Nación a veces ejercía un poco de presión sobre las publicaciones que hacían. Y así, al final, la importancia del periodismo y su libre ejercicio es reconocida por los exmiembros de los grupos ilegales cuando hacen parte de la vida civil y a su vez exigen una información veraz y transparente para el bien de la comunidad.